Hola, hola inversionista, ¿cómo estás? Pablo Bamondes por acá, de Bamondes Consultores nuevamente. Y esta vez vengo en modo podcast de Bamondes Consultores, y vamos a hablar un poco de lo que se viene, un poco del futuro del año 2023, y les diré en qué invertiré yo personalmente este año 2023, algunas alternativas que me parecen bastante atractivas. Y para comenzar, decirte solamente dos cosas. La primera, de que todo lo que te voy a decir acá no te lo debes tomar para nada como una recomendación de inversión, ¿ok? Es algo que yo estoy viendo que me parece atractivo, pero para uno tomar una decisión de inversión debe realizar su perfil de inversionista y debe estar muy consciente de lo que está haciendo. Dicho esto, te digo la segunda cosa. La segunda cosa es que para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó el 2022 para entender qué es lo que se viene el 2023 y por qué me parecen atractivas estas alternativas de inversión de cara al año que viene. Así que dicho esto, comenzamos. Y vamos con el resumen del año 2022. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el año 2022 para mí fue como la resaca, por así decirlo, del año 2021. El año 2021 y por ahí un poco también el 2020 fue una gran fiesta del dinero. Había mucha liquidez, mucho dinero, principalmente en Estados Unidos, con el tema de las ayudas por la pandemia. Se generó tanto, pero tanto dinero, se imprimió tanto dinero, que eso ya lo hablamos en un video anterior, de que se generó inflación. Simplemente se generó una inflación muy alta en el mundo. Lo pudimos notar en Chile, lo pudimos notar en Estados Unidos, y el año 2021 comenzaron estas altas inflaciones. Ahora, el año 2022 continuó, y peor aún. El año 2022 la inflación fue mucho, pero mucho peor en Chile, llegando actualmente en este momento que estamos ya grabando el 14 de diciembre, tenemos acumulado una inflación del 12,4% en el año 2022 y todavía queda un mes. Por lo tanto, tendremos una altísima inflación este año, y eso no es un secreto, todos lo sabemos. Pero para controlar la inflación, obviamente tenemos los bancos centrales, y los bancos centrales lo que hacen es que cuando quieren controlar esto que se llama inflación, que es simplemente un aumento sostenido en los precios, lo que hacen es subir los tipos de interés, ¿ok? Al subir los tipos de interés, lo que estamos haciendo en economía, en macroeconomía, es que estamos haciendo que la economía se vuelva más restrictiva, ¿ok? Estoy encareciendo el dinero. Y al hacer esto, obviamente, me sale más caro ir a endeudarme, me sale más caro un crédito hipotecario, me sale más caro el dinero en general. Entonces la economía con esto se desincentiva y se incentiva el ahorro. Por lo tanto, por eso que hoy hemos podido ver, no sé, los fondos money market rentando bastante bien, porque son fondos estables que se rigen básicamente por las tasas del Banco Central. Entonces rentando muy bien, los depósitos a plazo rentando muy bien, la renta fija este año igual rentando bien, pero igual hay otros motivos ahí por los cuales explicar eso. Sin embargo, vemos que se incentiva el ahorro, y ahí se paga más, digamos, por ahorrar, y el consumo es más caro, por así decirlo. Por lo tanto, eso generaría de que al haber menos consumo, se controla o debería ir bajando escalonadamente la inflación, cosa que al menos en Chile todavía con esta alta tasa de política monetaria que tenemos por parte del Banco Central no lo hemos logrado, ya que tuvimos hace unos días atrás sorpresa inflacionaria, mes de noviembre 1%, todavía nos queda un mes en el año. Sin embargo, hay que estar bastante atento a la inflación en Chile. Por otro lado, en Estados Unidos hemos visto una inflación que de a poquito ha ido bajando, con algunos entresaltos en algunos meses. Sin embargo, ya el dato que vimos ayer del mes de noviembre nos da un 0,1 menor a lo esperado, y probablemente en Estados Unidos ya están celebrando que la inflación en 2023 va a comenzar a bajar fuertemente. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha subido hace muy poquito la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, lo que significa de que era lo que esperaba el mercado, y significa también de que está como que de cierta forma mesurando las alzas, y eso le gusta al mercado, le gusta a los inversionistas principalmente, porque proyecta un poco más de buen ánimo bursátil, buen ánimo de mercado de cara al corto plazo. Entonces, todas estas cosas que han pasado durante el año 2022, principalmente con los bancos centrales, generan estas cosas, y nos hemos visto de que obviamente con una renta variable muy afectada, muy negativa durante todo este año, porque mientras un banco central o los bancos centrales suben tasas,
La renta variable tiende a caer, eso es algo que siempre sucede. Por otro lado, se fortalece el dólar, ya el dólar cobra digamos, un papel de moneda refugio, se vuelve más fuerte y significa que el tipo de cambio en tu país, por ejemplo en Chile, aumenta, ¿ya? Y la otra cosa que pasa es que desincentiva el consumo, como le había comentado, para poder controlar de mejor manera la inflación. Y eso es principalmente lo que ha pasado. Por eso que les decía que el 2022 es como la resaca del 2021. Todo lo bueno, o entre comillas bueno, que pasó el 2022, porque claro, para los mercados fueron rentabilidad increíble. Sin embargo, generó todas estas consecuencias, el hecho de que los gobiernos hayan impreso tanto dinero, hayan hecho tanta ayuda. En el caso de Chile, el tema de los 10%, el IFE, entre otras cosas, terminó generando todo esto. Más allá de que si la política de ayudar es buena o es mala, que eso no me compete a mí básicamente. Pero económicamente, macroeconómicamente, se generó después de eso todos estos problemas, por así decirlo, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas cosas que yo estoy viendo que se viene para el 2023. Y como todos sabemos y hemos escuchado este año 2022 hablar de estanflación. ¿Qué es la estanflación? Básicamente cuando tenemos una alta inflación y un bajo crecimiento, ¿ya? Cuando el Banco Central o los bancos centrales suben tasa, eso hace de que las economías crezcan menos porque obviamente desincentiva el consumo, ¿ya? Entonces, las empresas venden menos, contratan menos trabajadores, tienen que despedir trabajadores en algunos casos y se genera toda, digamos, como este efecto dominó en la economía. Entonces, cuando hablamos de esta inflación, viene acompañada de una alta inflación, bajo crecimiento, y esto se traduce en que para poder destruir la inflación para poder de cierta forma intentar volver a los niveles de inflación que son normales, en Estados Unidos de un 2%, en Chile permitió el 3% anual, que se considera como por ahí una tasa de inflación estable en el tiempo, ¿ya? Y la recesión. No hay otra cosa que la recesión. La recesión es lo único que en este momento puede destruir estas altas inflaciones. Por eso que los bancos centrales siguen subiendo tasas y por eso también que estoy negativo con lo que pueda pasar en Estados Unidos, porque en lo personal todavía creo que en Estados Unidos no toca fondo, creo que están celebrando antes y queda claro que independiente de que el Banco Central o la Fed en Estados Unidos mesure sus alzas de tasa, es decir, que en vez de 75 o de 100 puntos, la suba de 50 puntos como lo hizo hoy, 14 de diciembre, la está subiendo igual. No está dejándola nula, no está bajándola, pero el mercado tiene ese cierto nivel de ansiedad de que ha sido un año tan malo en los mercados de que se celebran este tipo de noticias. ¿Ok? Entonces yo todavía no me atrevería a decir de que el mercado en Estados Unidos tocó fondo. Yo la verdad que para nada. No lo creo así. Yo creo que se van a generar muy buenas oportunidades en 2023, pero para eso hay que estar por el momento con bastante liquidez para poder saber más o menos, porque nadie le gana al mercado obviamente, saber más o menos cuándo poder entrar. Si vemos por ahí unas bajas más importantes, entre un 10, 15 o más, ¿ya? Por ciento, probablemente sea una buena oportunidad para poder entrar en inversiones de largo plazo. Y ahora vamos a lo que nos importa. ¿En qué vas a invertir el 2023, Pablo? Dime, por favor, porque necesito un poco de ayuda y eso es lo que vengo conversando con muchas personas ya durante estos últimos meses del 2022 que me dicen, ok, pero ¿qué vamos a ir a buscar el 2023? Y yo les digo, ok, esto es lo que yo personalmente voy a salir a buscar en mis propias inversiones para el 2023. Hoy en día yo estoy muy líquido invirtiendo en fondos estables, fondos money market, fondos de renta fija nacional y fondos de renta fija en dólar, ¿ok? Eso es lo que estoy manejando hoy día, ¿ya? Los depósitos a plazo básicamente no los ocupo, no me gustan porque tienen el tema de que no me dan la flexibilidad que necesito. Y por otro lado también tengo que pagar impuestos por todas esas ganancias, así que no, la verdad que no lo ocupo. A veces lo ocupo como para colocar dinero que, no sé, de repente voy a pagar el crédito hipotecario, X dinero, lo dejo ahí un mes, lo dejo con vencimiento justo el día de que tengo que pagar el hipotecario y lo saco. Nada más que eso, ¿ya? Pero me encantan los fondos estables, los money market, que hoy día están rentando pero muy, muy bien y obviamente si no hago uso de esos dineros durante todo el año no tengo que tributar por eso. Así que vamos con algunas alternativas ya para el 2023. Lo primero,
Van a haber muchas oportunidades en el mundo accionario, ¿ok? Muchas oportunidades en el mundo accionario. Acciones como que en lo personal a mí me gustan, por ejemplo la acción de Tesla a largo plazo yo la veo como algo muy pero muy atractivo. Entonces, esperar ese tipo de oportunidades para poder entrar al mercado, si yo veo que por ejemplo Tesla con respecto a hoy versus, no sé, 3 meses más la veo un 10% abajo, desde este momento probablemente entre con algo ahí, probablemente, ¿ok? Entonces, hay que buscar esas oportunidades. En acciones, obviamente, es como buscar la aguja en un pajar, ¿ok? Eh, Hay millones de acciones, o sea, en Estados Unidos, en Chile, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una persona que no está muy metida en los mercados, eh, que se dedica a otra cosa y que necesita rentabilizar su dinero de forma segura, ya de cierta forma segura, pero con un margen de tiempo, con un horizonte de inversión, yo creo que en ese sentido lo mejor no es buscar la aguja en un pajar, sino que en vez de eso, como dice la frase que tengo anotada acá, ¿para qué intentar encontrar la aguja en el pajar cuando puedo comprar el pajar? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay unos fondos que se llaman fondos ETF, ¿ok? Que son fondos indexados a ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, al S&P 500, a ciertas industrias, etcétera. Por otro lado tenemos los fondos cartera, ya, y por otro lado tenemos los fondos lifetime, que son de principal, ya, que nosotros somos distribuidores de ellos, pero son fondos bastante interesantes también. Los fondos ETF, por ejemplo, yo puedo invertir en un ETF con un horizonte de inversión de 2 3 4 años, por ejemplo, del S&P 500. O sea, si yo veo que el S&P 500 de aquí a 3 meses está un 10% abajo, un 8% abajo de lo que está hoy, probablemente es un muy buen momento para entrar. Muy buen momento para entrar. Porque después de una recesión debería potenciarse el S&P 500. Sí o sí, no hay de otra. ¿Ok? Así es como lo estoy viendo yo hoy día. ¿Pueden pasar más cosas en el camino? Sí, puede ser. Pero si busco una manera fácil de rentabilizar y rentabilizar bien, una buena rentabilidad, podría ir a buscar estos fondos indexados. Por ejemplo, existe el fondo indexado del S&P 500. Ya, eso es uno. Por otro lado, también están, tengo anotado acá algunos ejemplos que les quiero mostrar. Y está, por ejemplo, existe un fondo indexado del sector de bienes de consumo básicos. ¿Qué son estos consumos básicos? Por ejemplo, el papel de baño, el champú, los alimentos, cosas que en una recesión de todas formas se tienen que consumir. No se ven tan afectadas las ventas de esta compañía, por lo tanto son como acciones defensivas, por así decirlo. Entonces hay un ETF que junta, no sé, X cantidad de estas compañías y invierte en ellas. Y la rentabilidad que se tiene en una recesión comparado con otro, como por ejemplo con un ETF de tecnología que probablemente van a caer, van a seguir cayendo, sería muy pero muy estable. ¿Ok? Pero obviamente teniendo un horizonte de inversión, teniendo un perfil de inversión que me permita poder invertir en estos ETF. Por otro lado también eh, tenemos el sector de la salud, ya que este es otro sector bastante interesante para invertir en ETF. Ya lo mismo, agarra X compañía, toma, invierte en X compañías que se dediquen, por ejemplo, farmacéuticas, de medicina, biotecnología, todo este tipo de empresas, van a un fondo común, un fondo indexado y invierten en ella. Y tú aportas tu dinero ahí y lo más probable es que en recesión tenga una rentabilidad estable porque probablemente, y sobre todo después de la pandemia, este tipo de compañías ganó ese título de estabilidad. Y también, obviamente, la salud es algo que, independiente que haya recesión, nos tenemos que preocupar por nuestra salud, ¿ya? Así que ese es otro. El último que les tengo es el de servicios básicos, ¿ya? Por ejemplo, el agua, gas, energía, ese tipo de cosas, ¿ya? Hay un ETF también que invierte en este tipo de compañías para poder digamos, buscar esos retornos de este tipo de servicios básicos que no varía tanto en recesión respecto a un periodo, digamos, de no recesión. Así que estos tipos de ETF son bastante interesantes y los voy a estar mirando bastante en el año 2023, ya comenzando el 2023 mirando porque si es que llegasen a caer un poquito, en una de esas podría ser ahí un buen momento para entrar con algo, 5 o 10% del portafolio.
para tener esos rendimientos estables durante un periodo que probablemente no va a ser muy bueno el 2023 en ciertos niveles de acciones. Por ejemplo, yo veo las acciones tecnológicas para el 2023 no con un muy buen rendimiento esperado, ¿ok? Igual que el 2022. El Nasdaq, por ejemplo, lo veo cayendo. Pero son cosas que es como lo veo en este momento. Pueden pasar más cosas en el futuro que digan lo contrario. Por eso es que hay que estar muy atento y obviamente si tienes un buen asesor, un buen consejero en temas de inversiones, es bueno que de repente conversen. No hacer lo que te digan siempre, pero conversar, pedir, ver tu opinión, ver la opinión del otro, como para poder ir tomando este tipo de decisiones de inversión. Ya, por otro lado, en el 2023, como te decía, vamos a resumir un poco, a ver, porque sé que hablé mucho. Acciones, propiamente tal, ¿ok? Pero solamente algunas oportunidades, como por ejemplo te decía Tesla, o sea, Tesla no hay manera de que le vaya mal. La verdad es que es una compañía que no solamente hace autos eléctricos, sino que también es para mí una compañía eléctrica. Y quizás qué más. Entonces, observarla, si baja, comprar un poco, ¿ok? Eso es lo que yo haría. No que tú lo hagas. Obviamente, insisto en esto, no es recomendación de inversión. Acciones propiamente tal. Pero como el mundo de la acción es muy complejo, hay muchas en el mercado, en Chile, en Estados Unidos, qué sé yo, es aconsejable invertir en fondos indexados, ¿ok? Y te nombré tres fondos indexados de servicios básicos, los de bienes de consumo básico, los sectores básicos, utilities, ya como el agua o el gas, y por otro lado los de salud y el S&P 500. Y por otro lado, para continuar, tenemos los fondos cartera, ¿ok? Los fondos cartera diversifican, ¿ya? Diversifican entre fondos, acciones, incluso invierten también en algunos en ETF y arman una cartera, por ejemplo, conservadora, una cartera balanceada, una cartera equilibrada, una cartera más agresiva, ¿ok? Pero estas carteras tienen un horizonte de inversión al menos de entre 24 y 36 meses, o sea, para estar ahí al menos unos 2, idealmente 3 años o más, dinero de largo plazo. Y por otro lado están los fondos Lifetime, que en principal tenemos el Lifetime para 2030, para 2040, 2050 y 2060, que está orientado un poco a las edades, ¿ok? Mientras más adulto yo sea, tengo que comprar un Lifetime 2030, 2020 quizás, dependiendo. Pero si yo soy muy joven, en mi caso yo tengo 32 años, yo debería estar quizá en un 2050 o en un 2060, pensando en el largo plazo. Entonces, obviamente cuando pienso en el largo plazo, también tengo que ser capaz de poder decir, ok, ¿cuánto porcentaje de mi portafolio va a ir para allá? Un 10%, un 15%, un 20%, etcétera. Me parecen buenas alternativas estos fondos cartera, fondos lifetime y los fondos indexados para poder invertir de forma tranquila en el 2023, que probablemente va a ser un mal año en la bolsa a nivel global, en Estados Unidos, quién sabe, probablemente, por el momento yo lo estoy viendo negativo, ¿ok? Sin embargo, creo que estos fondos, al momento de caer un poquito más, podría ser un buen momento de entrada para pensar con un horizonte de inversión al menos de 12 a 24 meses. De hecho, ingresar hoy día no sería una mala decisión porque durante el año 2022 han caído, no sé, 15% algunos fondos. Entonces, hay que verlo, analizarlo. Si yo tengo ese tiempo, ese periodo, ese horizonte de inversión, probablemente voy a rentabilizar muy, pero muy bien y mucho más que en depósito a plazo o que en fondos estables en el corto plazo. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo en renta variable para 2023. Ya va a estar difícil la renta variable, pero si tenemos el tiempo, podemos ir a buscar buenas rentabilidades. Ahora, ¿qué pasa si no tengo el tiempo? ¿Qué pasa si quiero invertir? Solamente me quiero proteger de la inflación. No me interesa ir a buscar rentabilidades grandes, sino que simplemente, Pablo, me quiero proteger de la inflación, quiero proteger mi caja, quiero proteger el dinero que tengo ahí para ocupar en el corto plazo. Ok, para eso vamos a seguir con la estrategia de fondos estables, vamos a seguir invirtiendo en renta fija nacional, por ejemplo, en Chile, y renta fija en dólares. Por el momento esos fondos los veo bastante bien, no veo problemas ahí. Personalmente estoy invirtiendo en un fondo súper conservador en dólar, no es money market, pero es un fondo de renta fija, pero con una duración baja. Entonces, no he perdido ni un solo dólar este año en ese fondo. A eso me refiero, que
también hay que saber escoger por ahí los fondos en los que tenemos que invertir, ¿ya? Por otro lado, seguir en fondos estables para poder, no sé, si un dinero que voy a ocupar en 6 meses. Fondo estable, no hay de otra. Son pesos chilenos, fondo estable, no hay de otra. Vas a rentar un 0,9, 0,8 mensual, te protegiste de la inflación y listo. Nada más que hacer. Perspectivas de inflación para 2023 entre un 6 y un 8%. El gobierno dice que un 4 o 5%. No estoy de acuerdo con eso, pero por ahí va, para que más o menos te haga una idea. Debería ser menor al año 2022. Por otro lado, eh, y finalmente, dejarte el tema de que yo voy a invertir en el año 2023 también mi tiempo y mi talento. Porque todo el dinero que uno invierte en los fondos o en acciones, en fondos estables, renta fija, etcétera, son dineros que finalmente pasan a ser como parte de nuestro patrimonio, de nuestros ahorros o de fondos de emergencia, qué sé yo, de lo que sea. Pero yo también tengo que ser capaz de generar más dinero para poder enviarlo a todas estas inversiones, que es como un sistema de activos, le llamo yo, ¿ya? Mi sistema de activos que me va a generar rentabilidad y que mi dinero se aumente su valor en el tiempo. Entonces, el tiempo y el talento en una recesión es importante. Si no tengo tanto dinero para poder meterle un negocio, qué sé yo, tiempo y talento siempre vamos a tener. Solo hay que tener claro cuál es tu talento, hay que estar dispuesto a ocupar bien tu tiempo, porque eso probablemente te va a hacer generar buenos ingresos en 2023 y ya todo lo demás viene por parte de la creatividad de cada uno. Entonces, inversionista, eso es lo que estoy viendo para 2023, es lo que yo personalmente voy a hacer. Ya voy a estar observando, monitoreando estos fondos a ver cuánto más o menos pueden caer, no más allá de febrero o marzo, y poder tomar posiciones de largo plazo con mis dineros de largo plazo, es decir, 18 meses para adelante. Eso es lo que yo voy a hacer personalmente. Esto no es una recomendación de inversión, para nada, solamente mi opinión. Y obviamente te pido que me ayudes a suscribirte a este canal. Ojalá puedas suscribirte, poner la campanita y ver este video. Me ayuda mucho y me motiva también para poder seguir haciendo este tipo de contenido para las personas que les gusta aprender sobre el dinero, sobre las inversiones, sobre los negocios, etcétera. Así que, inversionista, que estés muy, pero muy bien. Te saluda Pablo Bamondes de Bamondes Consultores. Nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.